Se llevó a cabo el primer partido de la Selección Nacional de El Salvador, la Selecta, en esta gira asiática desde el Estadio Toyota, en la ciudad de Toyota, donde juega el equipo precisamente de el Nagoya del Japón. Aquí en ese estadio donde muy temprano, en este día jueves, por todo lo que fue el partido amistoso internacional, donde la Selección Nacional de El Salvador enfrentaba a la dura Selección Nacional del Japón. Una selección que, volvemos a recordarlo, es la posición número 20 en el ranking internacional de la FIFA. Es una selección que juega de muy buena manera. Partido duro, difícil para la selección del Salvador. Partido bravo de verdad, aguerrido, donde intentó la selección salvadoreña hacerlo de la mejor manera, pero que no se le dieron las cosas en este partido tan difícil frente a la selección nacional del Japón. Vamos a ir desglosando todo lo que son las cosas que pudieron haber influido en la selección del Salvador para este partido. Primero, quiero hablarles del 11 titular que presentó la selección salvadoreña dirigida por Hugo Pérez. En el arco, González, por el número 1 de la Alianza. 4 de fondo, por el sector derecho, Álvarez, allí precisamente el jugador Roldán, Alvarado Roldán, jugador del Seattle Sounders con el número 15, por el sector derecho, para la selección nacional precisamente de El Salvador. Por izquierda, el jugador Brian Tamacas del Oakland Roots, la pareja de centrales Eric Zabaleta de Los Ángeles Galaxy y el jugador Ronaldo Rodríguez, el buen jugador Ronald Rodríguez mejor del Águila, el número 5. Delante de ellos, línea de contención de la Alianza, Narciso Orellana con el número 6, con el número 19 Kevin Reyes del FAS, por izquierda Jairo Enríquez de Colorado Springs con el número 17, por derecha con el número 8 Brian Landaverde del FAS y ahí más adelante el jugador Josh Pérez del Montevarchi de Italia de la Serie C con el número 7 y Brian Gil Hurtado, el jugador con el número 9 delantero que juega en el fútbol de Colombia con el Deportes Tolima. La selección nacional del Japón, que salió en el arco con el número 12, Keisuke Osako, que juega en el Hiroshima de la Liga Asiática del Japón. 4 de fondo por derecha, jugador Yukinami Sugawara con el número 2 del AZ Almar. Por izquierda, con el número 24, Morishita, que juega en el Nagoya, equipo que juega en este estadio, el Toyota Stadium. La pareja de centrales del Borussia Mönchengladbach, Ko Itakura con el número 4 y Shogo Taniguchi con el número 3 del equipo del Al Rayyan. Más adelante colocaría jugadores como el del Celtic de Escocia, el número 19 Reo Atate, el número 5 el capitán que juega en el Sporting de Lisboa de Portugal, el jugador Morita. Por derecha, Ritsus Doan, el número 10, juega en el Friburgo de Alemania. 3 hombres al frente para buscar los goles. Por derecha, el jugador Kubo Takefusa, conocidísimo, y que juega en el Real Valladolid del fútbol español con el número 20. Por izquierda, con el número 7, Kaoru Mitoma, juega en el Brighton Albion de la Premier League del fútbol inglés. Y el delantero Ueda, el número 9, que juega en el equipo del Círculo Brujas, o el Círculo Brujas de todo lo que es el fútbol allí precisamente de Bélgica. Un buen partido que se vino presentando para la selección del Salvador, pero desde el minuto 1 no se pudo marcar de buena manera todo lo que fue la selección. Primero, por el envión anímico que podría traer. Porque en todas las selecciones, en todos los equipos, lo que importa también es el envión anímico. Desde el vamos, sí podemos y somos 11 contra 11. Pero si se dice que no importa, si se pierde el partido es difícil. Y fueron las palabras del técnico seleccionador Hugo Pérez, que en entrevistas antes del partido dijo, no importa si perdemos, prácticamente dejando en vilo, diciendo de que si se perdía no importaba. En un partido donde la selección del Salvador dio la vuelta al mundo completamente, al otro lado del mundo para ir a enfrentar a esa selección japonesa, y aún le queda la selección de Corea del Sur. Selección nacional del Salvador, como les digo, no le fue muy bien en este partido, no solo por el marcador, porque fue una goleada de 6-0 de la selección nacional del Japón frente a la selección nacional del Salvador, sino que desde los primeros minutos tuvo problemas. Porque arrancando el partido, marcaba el primer gol, jugador de la selección nacional del Japón. Hablamos
del defensor que ingresó, que vino con todo, que metieron un centro de una falta que cometían los jugadores de la selección de El Salvador para que en el minuto 1 del partido ya Choco Taniguchi marcara el primer gol del partido. Este jugador precisamente el del Al Rayyan del fútbol árabe, que marcaba de cabeza y colocaba el 1-0 desde el minuto 1. Al minuto 3 una jugada desafortunada en el área. Venía entrando el jugador precisamente el delantero de la selección nacional del Japón, Ueda. Sería derribado en el área por el jugador Rodríguez, el del Águila, el número 5. Le había ganado en velocidad y allí lo tenía que tumbar en el área para que se viniera precisamente el penal a favor de la selección del Japón. Era el minuto 3 del primer tiempo. Ya lo ganaba la selección japonesa 1-0 y vendría un penal a favor de la selección del Japón, que venía a cambiarlo por gol el delantero Ueda, que marcaría el segundo gol del Japón en el minuto 4 de la primera parte. 2-0 ganaba la selección del Japón ya, y con uno menos, porque había sido expulsado el jugador Rodríguez. Intentó la selección de El Salvador, retrocediendo un poco a Narciso Orellana, que Kevin Reyes ayudara también en la mitad del campo. Quedaba con 3 en el fondo, con un Narciso Orellana que tenía que hacer las partes de defensa en la selección salvadoreña, que desde el minuto 3 con la expulsión de Rodríguez se las veía difíciles. Si ya era difícil el partido, desde el vamos, desde antes del primer minuto, desde antes del primer segundo, porque jugaba de visitante la selección del Salvador, porque tuvo un viaje extenuante, porque tuvo que medirse contra el cambio horario. Casi son 12 horas, en muchas horas de diferencia. Se jugó en la noche del Japón, madrugada de todo lo que fue Centroamérica, hora del Salvador, 4 de la mañana, que se extendió un poco el partido y que inició a las 4:10 de la mañana. Y ya con eso, y teniendo en cuenta que la selección del Japón es la número 20 a nivel mundial y que El Salvador está mucho por debajo de eso, que todos los jugadores de la selección del Japón, la mayoría, el 80%, juegan en Europa. Como decía nuestra transmisión, juegan en Europa, no en equipos de alta élite, pero que sí, cada uno de esos equipos donde juegan estos jugadores japoneses tienen roce con esos equipos de alto élite en España, en Inglaterra, en Portugal, en Alemania, donde juegan varios de estos jugadores. No son excusas, es realidad lo que se habla precisamente. Se vendría el tercer gol de la selección nacional del Japón, que empezó a marcar el balón de buena manera, y vendría un golazo que marcaría Kubo Takefusa, uno de los jugadores de muy buen nivel de la selección del Japón, entre todos los que jugaron hoy muy bien. Este jugador del Real Valladolid de España marcaría el 3-0 ya en el minuto 25 de la primera parte. Se avisoraba una goleada muy fuerte de la selección del Japón sobre la selección nacional, precisamente de El Salvador. Haría la variante al minuto 27, luego del tercer gol del Japón, el técnico Hugo Pérez, el seleccionador, para rearmar su línea defensiva. Y se iba Kevin Reyes del partido, sería el sacrificado, el jugador marcado con el número 19 del FAS, para el ingreso de Roberto Domínguez, para volver a rearmar el 4 de fondo, los 4 centrales, los 4 defensores para la selección del Salvador, para la selecta, para que no siguiera entrando tan fácilmente la selección nacional de El Japón. Igual intentaba y seguía la selección japonesa, y vendría al minuto 44 el gol de Ritsu Doan, el número 10. El arquero de la selección del Salvador, González, el de la Alianza, tapó mucho, sacó mucho, pero en una oportunidad, en 2 oportunidades de hecho, 2 veces dejó un rebote que recogieron los jugadores de la selección del Japón, que son rápidos, y en el rebote quedaba el arquero. En los bombazos que metían los jugadores de la selección del Japón, marcaban los goles ahí en ese rebote que dejaba el arquero González, que hacía de todo para poder repeler los balones y evitar que su arco cayera una vez más. Minuto 44, gol de Ritsu Doan, el número 10, el buen jugador de la selección nacional del Japón, jugador del Friburgo de Alemania, que marcaría el 4-0 antes de irnos al descanso. Vendrían variantes, sería Brian Landaverde del minuto 45, intentaba manejar Brian Landaverde, que estuvo desaparecido en el partido, no pudo manejarse de buena manera, y se vendría Melvin Cartagena al terreno de juego, pero ya terminando el primer tiempo. Haría variantes también la selección nacional del Japón,
Yukinari Sugawara, el buen jugador lateral por derecha del AZ Alkmaar de los Países Bajos, del fútbol de los Países Bajos, se iría del partido. También se iría el delantero Mitoma. Por el sector izquierdo, el buen jugador, ingresaría Yuki Soma y Keito Nakamura en el partido por parte de la selección japonesa. Se irían al descanso. Minutos para que la selección de El Salvador pudiera hablar con su técnico, a ver qué pasaba, cómo lo veía él. Él lo veía él desde afuera del terreno de juego y qué podría hacerse con los jugadores que habían en el banquillo. Arrancaba el segundo tiempo para este buen partido. Se vendrían variantes, sí, en la selección del Japón, que ya habían sido Mitoma, Sugawara del partido. Ingresarían entonces, como les decía, el jugador Yuki Soma con el número 16 y Keito Nakamura con el número 13 al terreno de juego. Le sacarían tarjeta amarilla a Jairo Enríquez, que fue el segundo con tarjeta en el partido. La primera fue roja para Ronald Rodríguez en la expulsión a minuto 3. Y en el inicio del segundo tiempo, minuto 5, Jairo Enríquez recibiría tarjeta amarilla por una entrada fuerte. Vendría con toda la selección nacional del Japón y al minuto 7 del segundo tiempo, otro rebote que dejaría allí el arquero. Entraba Ayase Ueda, el número 9 que ya tenía un gol en su haber de tiro penal. La enviaría al fondo de la red al minuto 7 del segundo tiempo. Levantarían, revisarían y por el VAR, la videoasistencia arbitral, sería anulado el quinto de la selección del Japón. En ese momento, minuto 7 del segundo tiempo. Se quedaba con las ganas de gritarlo, lo cantamos de hecho en nuestra transmisión, lo cantó todo el estadio, el Toyota Stadium, pero el árbitro decía que estaba adelantado Ayase Ueda. Seguía el partido de buena manera. Vendría otro ataque de la selección nacional del Japón y sí era oportunidad para que el ingresado en el inicio del segundo tiempo, Keito Nakamura, enviara el balón al fondo de la red con un buen pase que le metía Yuki Soma para que Nakamura marcara el quinto del partido al minuto 15 del segundo tiempo. Ya lo ganaba el Japón 5-0 en este partido, minuto 15 ya del segundo tiempo. Vendrían variantes en la selección del Japón, sería el número 10, Ritsu Doan. Sería también Takefusa Kubo, el del Real Valladolid de España, y se iría el delantero, el goleador Ayase Ueda, el buen jugador precisamente del Círculo Brujas de Bélgica. Variantes para que ingresara Furuchaki, jugador marcado con el número 11 que juega en el Celtic de Escocia. Ingresaría Asano, el número 18 del Bochum de Alemania. Ingresaría también Kawabe, el jugador con el número 17 del Grasshopper, a el terreno de juego, el que juega en el fútbol suizo. Ingresarían y a meter fuerza y a buscar los goles. Haría sus variantes 2 minutos después. También la selección nacional de El Salvador, pues sería el delantero Brian Hill, el del Deportes Tolima de Colombia, para que ingresaran otros jugadores. Sería Jairo Enríquez también, que ya tenía tarjeta amarilla del Colorado Springs. Para el ingreso de Mayer Hill, que juega también en Colombia, en el Alianza Petrolera con el número 10, y que ingresara también Christian Hill, el del FAS, con el número 11, para buscar que de pronto, atacando y poniendo piernas nuevas en la parte, piernas frescas en la parte delantera, la selección del Salvador pudiera darle la vuelta a este partido. Bueno, no darle la vuelta, sino tratar de marcar un gol o de pronto de que la selección del Japón no siguiera atacando tanto y tan fuerte a la selección nacional del Salvador. Vendrían estas variantes, se marca el balón de buena manera, pero tan solo 5 minutos después de las variantes de la selección del Salvador, caería el último gol del partido, marcado por el jugador Kyogo Furuhashi. Este jugador Furuhashi, el número 11 del Celtic de Escocia, delantero, que ingresó por el delantero Aeda, Ueda mejor, que ya había marcado gol, marcaría gol también en el partido, el 6-0 definitivo del partido, en el minuto 73 ya de todo lo que era este encuentro. Se vinieron más variantes en la selección del Salvador. Saldría Narciso Orellana, el hombre de la mitad del terreno, extenuado, cansado de todo lo que corrió y que marcó para poder detener todo lo que era la selección nacional nipona, la selección japonesa. Se iría Narciso Orellana del partido, ingresaría Cristian Martínez, el del Liberia, con el número 14. Y se iría más adelante el jugador Alex Roldán, el lateral por derecha, el del Seattle Sounders de la Major League Soccer, para que ingresara William Canales por el número 12 del equipo de la Alianza.
Minuto 75 ya del segundo tiempo y haría su última variante la selección nacional del Japón cuando se iría el jugador Hidemasa Morita, el buen jugador de la mitad del terreno, el capitán de esta selección japonesa del Sporting de Lisboa, para que ingresara el jugador Atsuki Ito, el número 15 en la selección del Japón. No más variantes, no más goles. Todo transcurrió en los últimos minutos. 14 minutos quedaban desde la última variante de la selección del Japón. Intentó Japón, la selección del Salvador, que se defendió con todo. Tiros de esquina que vinieron. Buen partido que intentaba la selección japonesa manejarlo en ese partido, donde tuvo una posesión del balón del 58.1%, con la posesión del balón del Salvador de 41.9%. Duelos ganados, 54 para Japón, 39 para la selección nacional del Salvador. Allí en todo lo que eran esos partidos, 3 fuera de lugar para la selección japonesa, 1 para la selección del Salvador, 8 tiros de esquina cobró la selección del Japón, tan solo 2 la selección nacional de El Salvador en todo lo que fue este partido. Así que es el primer encuentro de la gira asiática de la selección nacional salvadoreña. ¿Qué queda por hablar, por pensar, por discutir, por manejar en todo lo que fue este partido? Que tiene que la selección del Salvador tratar de marcar mucho mejor el partido que queda contra Corea del Sur. Ver qué puede hacer. Tiene un hombre menos, que por lo menos lo tenía el señor Hugo Pérez en su 11 titular, que es el hombre del Águila, Rodríguez, expulsado. De seguro mínimo se va a llevar una fecha de suspensión, que será el partido contra Corea del Sur, que esperemos que no sea suspendido frente a todo lo que va a ser el inicio de la selección del Salvador en todo lo que pueda venir de National League y en la Copa de Oro. Gran partido, sí, madrugamos todos con la ilusión de la selecta, no de que ganara y que goleara a Japón, pero sí que hiciera lo propio y que mantuviera un buen resultado. Y si se perdía, que no está en las líneas de que si vamos a enfrentar un partido, pensar en perderlo, sino en hacerlo mejor y lo que se pueda. Son 11 contra 11. Sí, hay niveles distintos. Sí, estos jugadores del Japón juegan en las mejores ligas de Europa, vuelvo y repito, no en equipos de primer nivel, en que son campeones siempre de sus ligas en Europa, en los países europeos, pero sí que tienen roce contra esos equipos en todo lo que es el fútbol de Europa, pero sí está por encima la selección del Japón que la selección del Salvador. Por encima, y más con las connotaciones y todo lo que fueron precisamente desde el primer minuto, todo lo que sucedió en el partido, con ese primer gol al minuto 1, con el penal al minuto 13 y que aparte le expulsaron un jugador a la selección del Salvador, y que ya, si era difícil de 11 contra 11 en el terreno de juego y en la casa de Japón, más duro iba a ser con un jugador menos. Cayó la selecta 6-0 frente a Japón. Esperamos lo que pueda suceder en el partido frente a Corea del Sur, siempre deseándole con la mejor energía y las mejores vibras a la selección del Salvador, que corrijan varias cosas. Y ojo, lo primero, no ir con mentalidad perdedora allí a todo lo que son estos partidos. Ir pensando en ganar, porque de qué sirve saltar al terreno de juego si ya se va pensando que no importa si se pierde, que lo que importa son los minutos de recorrido y los minutos en todo lo que fueron esos partidos. 6-0 cayó la selecta. Vamos Salvador, vamos selecta con todo, a levantar la cabeza para el próximo encuentro.